vez más. Bueno, yo feliz por compartir los conocimientos que tengo y voy a presentar mi pantalla. A ver, ¿me confirmas por favor si se puede ver? Sí, ingeniera, se le escucha Ya, todo conforme, igual se ve su presentación. ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación. El día de hoy vamos a seguir con el tema de monitoreos de agentes ergonómicos. El día de ayer vimos un poco de teoría, pudimos aprender sobre cuáles son los factores de riesgos, ¿no? Como levantamiento de cargas, posturas forzadas. Ahora, el día de hoy, vamos a ver otras tres metodologías. Por ejemplo, la metodología rosa está enfocado básicamente para trabajos administrativos, donde vamos a tener que hacer uso de una silla adecuada, de un equipo, ya sea una laptop, una PC, de un mouse, de un teclado, la distancia en la cual, digamos, tiene que estar la persona con respecto a la pantalla para evitar lesiones, digamos que flexiones en el cuello, básicamente, ¿no? También vamos a ver la metodología OCRA, que es básicamente para trabajos con movimientos repetitivos. Y la metodología NIOS, o también se conoce como la ecuación de NIOS, porque es una ecuación que va a tener distintos factores que van a tener que ser medidos. Y esto es básicamente enfocado a lo que es levantamiento de cargas. Entonces tenemos estas tres metodologías que vamos a ver cuáles son. ¿Cómo es que se tiene que hacer el levantamiento de la información cuando uno está en campo? ¿Qué tipo de información requiere? Como hemos visto el día de ayer, cuando hemos hecho la metodología Rula y Reba, es bastante observación, ¿no? Observar cómo el trabajador realiza sus actividades, cómo está parado, qué posturas tiene que asumir para poder realizar esa determinada actividad, cuál es el ángulo de flexión del tronco, de las piernas, etcétera. En este caso también el trabajo va a ser bastante observativo. Vamos a tener que levantar información in situ. En este caso se recomienda tener un buen formato, donde yo voy a tener la información en campo bien detallada, ¿no? Y al final voy a hacer bastante trabajo en gabinete. Luego voy a tener que levantar tipos de ángulos, recabar toda la información que he podido, digamos, comunicarme con el trabajador, qué cantidad de peso levanta, cuál es la frecuencia de levantamiento de una carga, etcétera. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a empezar con el monitoreo, haciendo la evaluación con la metodología rosa. Siempre nos vamos a basar en esta resolución ministerial, que es la 375 2008 TR. En este caso, esta norma me recomienda ciertas metodologías, no me dice cómo hacerlo, ¿no? Pero sí me recomienda. El método fue desarrollado en Canadá por Michelson, Dino Villalta y David Andrews y fue publicado en el 2012 en una revista, digamos, especializada que se llama Applied Ergonomics y está basado en las recomendaciones ergonómicas para el trabajo en oficina, que fueron recogidas en una guía elaborada por el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Laboral. Estas recomendaciones y criterios se circunscriben a la postura adoptada por el trabajador al utilizar e interaccionar con algunos de los elementos más habituales en un puesto de trabajo de oficina. Los materiales que vamos a usar para realizar el levantamiento de información es ergoniómetro para medir los ángulos, una cámara fotográfica o el celular, bueno, lo que tengan disponible, ¿no? Porque vamos a tener que tomar fotografías y también grabar videos. Cinta métrica, porque vamos a tener que medir algunas distancias y, bueno, los formatos adecuados. La aplicación se toman fotografías de las diversas posturas estudiadas y se medirán los ángulos y las alturas sobre estas. Para ello se realizará un número suficiente de tomas desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Se van a determinar las puntuaciones para la silla, la pantalla y los periféricos. En este caso, periférico se llama el mouse, el teclado.
Se va a registrar el tiempo de uso de los diferentes accesorios del trabajador en la oficina. Ese dato también es importante porque genera una puntuación. Y finalmente vamos a obtener la puntuación final del método y cuál va a ser el nivel de actuación para determinar la existencia de riesgos. Esta es, digamos, la metodología usada es la nota técnica de prevención 1.173. Esta la pueden obtener del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo de España. Es el modelo para la evaluación de puestos de trabajo en oficina, método ROSA. Y ROSA, pues es un acrónimo, ¿no? Que significa Rapid Office Strength Assessment. Es una evaluación rápida para trabajos de oficina. Por ejemplo, acá vamos a determinar la altura del asiento, la profundidad del asiento, el reposabrazos y el respaldo. Todo esto tiene que ver con la silla. Luego tenemos una puntuación que va a estar dada por una tabla A. Luego se va a añadir una puntuación dependiendo cuál es el tiempo del uso que yo le doy a esta silla. Y finalmente voy a tener una puntuación total de la silla. También voy a hacer medición de puntuaciones de los periféricos, que son el teléfono, la pantalla, el mouse y el teclado. Añadido a ello también cuánto tiempo utilizo estos elementos y voy a tener la tabla B para teléfono y pantalla y la tabla C de puntuación para el mouse y el teclado. Y uniendo B y C voy a tener la puntuación D. Y finalmente con la A, que es la puntuación total de la silla, y con la puntuación tabla D, que es la puntuación total de pantalla y periféricos, voy a tener una tabla E y al final el que me va a dar que va a ser la puntuación final de la metodología, ¿no? Y al final yo puedo ver en qué nivel de riesgo está y dar mis medidas de control. Por ejemplo, acá tenemos distintas posturas que puede adoptar el trabajador cuando está sentado en una silla. Si la persona está sentada de forma erguida, específicamente acá vamos a enfocarnos en las piernas, ¿no? Si forma un ángulo de 90 grados, sus muslos con la pierna, ¿no? Aproximadamente, entonces en este caso se le da la puntuación de 1. Si el ángulo de inclinación, como acá van a ver, de la rodilla es menor a 90 grados, se le va a dar una puntuación de 2. Si es mayor a 90, también una puntuación de 2. Y aparte, adicional, si los pies no llegan a tocar el suelo, ahí se genera una postura forzada, te puede dar hasta calambres en el pie, ¿no? No hay contacto de los pies con el suelo, se da una puntuación de 3. Y la corrección tiene que ver con adicionarle un puntaje más. Uno, si no hay suficiente espacio para las piernas bajo la mesa, ¿no? Las piernas no se acomodan correctamente, se le añade un punto y un punto más si la altura del asiento no es regulable. Para la profundidad del asiento, ustedes cuando han viajado en un carro, ¿no? Generalmente particulares, el asiento, este de acá, el que puede moverse, esta profundidad, es la que algunas sillas también tienen. Entonces, si yo tengo este espacio de la pantorrilla con mi asiento, no hay, digamos, roce, aproximadamente de 8 centímetros, se le da una puntuación de 1. Si es menor a 8 centímetros esta distancia, se le da una puntuación de 2. Y si es mayor a 8, también se le da una puntuación de 2. ¿No? Hay corrección de +1 si la profundidad del asiento no es regulable. Eso es con respecto al uso de la silla. Otro elemento de la silla sería el reposabrazos. Si los codos están bien apoyados en línea con los hombros, como se ve acá en la figura, ¿no? Los hombros están relajados, puedes trabajar de una manera adecuada, solo será la puntuación de 1. Pero si los reposabrazos son demasiado altos, entonces los hombros están encogidos, de esta manera se le da una puntuación de 2. Si los reposabrazos también son demasiado bajos, los codos no se apoyan sobre ellos, o sea, no sirve estos reposabrazos para poder dar el reposo, también se le da una puntuación de 2. Ahora, se van a añadir a esta evaluación si los reposabrazos son demasiado separados,
Si la superficie del reposabrazos es dura o está dañada, no me va a proporcionar confort. O sea, yo puedo apoyar mi brazo, pero al final está duro, entonces al final no me va a servir, ¿no? O esté dañada, también se le añade uno. Y si el reposabrazos no es ajustable, se le añade también uno. Ahora, con respecto al respaldar, también vamos a medir el ángulo de cómo la persona está sentada y cuál es el ángulo de inclinación de respaldar. Por ejemplo, si el respaldar está reclinado entre 95 y 110 grados y tiene un apoyo lumbar adecuado, quiere decir que la zona lumbar está bastante apoyada. O en otras palabras, el respaldar tiene esa curvatura que me permite descansar bien en mi zona lumbar, le doy una puntuación de 1. Pero si no tiene apoyo lumbar, la persona está sentada y esta zona está generalmente libre, entonces voy a tener cierta postura forzada y voy a tenerle que dar una puntuación de 2. Y si el respaldar está muy reclinado, menos de 95 o más de 110 grados, también tiene una puntuación de 2. Ahora, de repente el asiento no tiene respaldar o el respaldar no sirve para utilizarlo para apoyar mi espalda porque está muy inclinado, entonces yo tengo que sentarme de una manera en la cual es como que no hubiera respaldar, también se le pone una puntuación de 2. Ahora hay correcciones de +1 cuando la superficie de trabajo, o sea, mi mesa de trabajo es demasiado alta y mis hombros, mira, tienen que estar encogidos o mis brazos tienen que estar muy flexionados. También se le pone +1 y si el respaldar no es ajustable, también se le da una puntuación de +1. Se le añade, ¿no? Entonces, viendo todos estos elementos de la silla, yo voy a tener puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, respaldar más reposabrazos me da una sumatoria, yo la sumo y de acuerdo a eso voy a tener un puntaje, ¿no? Digamos que me sale 5 y luego también sumo la altura del asiento más la profundidad del asiento, digamos que es 6, todos juntos 5 con 6 y me daría una puntuación de 5. A este 5, que sería del grupo A, tengo que añadirle el tiempo de uso. Por ejemplo, si yo mi silla de trabajo la uso menos de 1 hora en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos durante todo el día, se le va a restar 1 al valor que me salga de este grupo, del grupo A. Pero si yo uso la silla entre 1 y 4 horas en total o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida, no se le adiciona nada, la puntuación es 0, y si lo uso más de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, es +1. Generalmente los trabajos administrativos es más de 4 horas, porque básicamente están sentados todo el turno de trabajo, ¿no? Generalmente por eso se le adiciona +1, ¿no? Bueno, y ahí yo tendría ya la puntuación final para toda esta parte del grupo A, más el tiempo de uso. Ahora vamos a ver con los periféricos, la pantalla y los periféricos. A ver, en cuanto a la pantalla, para yo poder obtener esta distancia entre mis ojos y la pantalla, esta línea visual horizontal, voy a tener que usar una cinta métrica, una wincha, lo que tuviera a la mano, pero tengo que medir cuál es esta distancia. Si esta distancia está entre 45 y 75 centímetros, se le da la puntuación de 1. Ahora, si está el ángulo de inclinación, yo tengo mi línea visual y la pantalla está por debajo de la línea visual mayor a 30 grados, se le da una puntuación de 2. Y si la pantalla es demasiado alta, ¿no? Tengo que flexionar mi cuello, provoca una extensión del cuello, perdón, extensión es para acá y flexión es para adelante, ahí se le da una puntuación de 3. Ahora hay correcciones, generalmente de adicionar puntaje. Se le adiciona +1 cuando la pantalla está desviada lateralmente y yo tengo que girar el cuello. Ahí se le da un añadido de 1. Se le añade otro cuando es necesario manejar documentos y no existe un atril o soporte para ellos. También se le añade 1. Otro +1 cuando hay brillos o reflejos en la pantalla y cuando la pantalla supera los 75 centímetros, ¿no? De distancia o está fuera del alcance del brazo, también se le añade +1. ¿Ya? Con respecto a los periféricos, con el teléfono, nosotros tenemos que observar. Si durante, digamos, el transcurso de toda la observación no veo que haya utilizado su celular, le puedo preguntar, ¿no?
cómo es que utiliza normalmente el celular o el teléfono, lo que tuviera a la mano. Entonces la persona le va a contestar, yo normalmente contesto con una mano, no, yo utilizo mis auriculares porque es más cómodo y puedo trabajar. O algunos te dirán, casi no uso el celular porque utilizo el WhatsApp que ya está en la computadora, o simplemente hacemos llamadas por Teams, etcétera. La información que te den es importante porque también hay que hacerle un añadido de la puntuación por el tiempo de uso de ese elemento, ¿no? Entonces, si se usan cascos auriculares o se usa el teléfono con una mano y el cuello se encuentra en posición neutral, recta, y el teléfono está cerca, a 30 centímetros o menos, se le va a considerar una puntuación de 1. Y si el teléfono, el aparato se encuentra a 30 centímetros o más, se le considera una puntuación de 2. Y las correcciones se dan, se le añade más 2 si yo comienzo a trabajar con mis manos y el auricular lo dejo ahí como está acá, apoyado en el cuello. Genera que flexión, postura forzada, etcétera. Entonces ahí se le añade más 2. Cuando el teléfono se sujeta entre el cuello y el hombro. Y si el teléfono no tiene función de manos libres, también se le añade más 1, ¿no? Porque tengo que agarrar sí o sí con la mano. Y aparte de ello, lo que se va a hacer es hacer la puntuación de tiempo de uso. ¿Qué quiere decir esto? Hay que añadirle o restarle puntuación o simplemente colocarle 0 dependiendo. Tiempo de uso diario, menos de 1 hora en total o menos de 30 minutos interrumpidos, se le adiciona menos 1. Se le resta 1 al valor que ya haya considerado en este análisis. Si el tiempo de uso de ese teléfono o aparato es de entre 1 y 4 horas en total o es de 30 minutos y 1 hora ininterrumpida, se le adiciona 0, ¿no? O sea, no se le adiciona nada. Y más de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, se le adiciona más 1. Por ejemplo, generalmente, como les comentaba, trabajos administrativos casi no usan el teléfono, excepto que sea el área de ventas, ¿no? El área de ventas, cuando he monitoreado, generalmente es más de 4 horas o más de 1 hora interrumpida, porque ellos prácticamente todo el turno, hasta fuera del turno, tienen que atender clientes, etcétera. Entonces ahí normalmente es más 1. Pero básicamente algunos te van a decir, yo no utilizo el teléfono ni 1 hora llego, será 30 minutos o 1 hora máximo. Que generalmente ya no se le adiciona nada, ¿no? Por eso es bastante, digamos, conversar bastante con el trabajador al momento de hacerle la evaluación. Entonces ya tengo el valor de la pantalla, también le tengo que colocar el tiempo de uso de la pantalla, ¿no? O preguntarle cuánto tiempo usa en el día, etcétera. Y de acuerdo a eso, voy a colocar acá la puntuación de la pantalla y la puntuación del teléfono. ¿Ya? Acá tengo puntuación del teléfono y puntuación de la pantalla. Hago el cruce de información y tengo el valor. La tabla que sería del grupo B. Otro elemento que se utiliza para trabajos administrativos es el mouse, ¿no? O el ratón. También acá, dependiendo de qué tipo de mouse uso, cómo está mi muñeca, etcétera, voy a tener puntuaciones. Por ejemplo, si el mouse está alineado con el hombro, quiere decir que está así, correctamente el hombro bien alineado, se le da una puntuación de 1. Pero si el mouse está alejado del hombro, tengo que abrirlo de tal manera que acá genera una flexión, un estiramiento del brazo, se le da una puntuación de 2. ¿Por qué? Porque no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo. Ahora, si el mouse es pequeño, ¿no? Requiere agarrarlo con la mano, con pinza, o sea, es muy pequeño que no me deja trabajar de manera correcta, se le añade un más 1. Más 2 si el mouse y el teclado están a diferentes alturas. También se le da 1 más 2. Y puntuación de más 1 si el reposamanos es duro o existen puntos de presión en la mano al usar el mouse. Generalmente, ¿cuándo se le va a añadir un más 1? Cuando no tenga un pad adecuado, ¿no? Si yo estoy trabajando directamente en la mesa, generalmente las mesas de madera es dura, ¿no? Entonces ahí se le considera el más 1. Y ya se le considera no se le da esta corrección de más 1 cuando la persona usa el pad, tiene almohadilla, o sea, no hay esa presión que ejerza en esta zona de la muñeca. Y es importante eso, ¿por qué? Porque ya no te va a generar estos efectos de lesiones en la parte del túnel carpiano. Y la persona va a poder trabajar de manera más con confort, ¿no? Que es lo que se quiere. Otro elemento periférico en el cual se va a medir la puntuación es en el teclado. Ahora, se le considera la puntuación de 1 cuando las muñecas están rectas y los hombros relajados. Ahí está, ¿ves?
Acá está correctamente posicionado en reposabrazo con un ángulo de 90 grados y ahí de frente está el teclado. Y el teclado y el mouse están en la misma, digamos, plano. Se le considera una puntuación de 1, la más baja. Ahora, si las muñecas están extendidas más de 15 grados, se le coloca una puntuación de 2. Y estas fotografías, como ven de las desviaciones de las manos, de las muñecas, tengo que tomarlas de la parte superior, ¿no? Por eso hay que tomar bastantes fotografías de distintos ángulos, dependiendo del tipo de elemento que necesito evaluar. Las muñecas están, como se ven acá, desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera. Se le considera una corrección de +1. Se le da +1 otra vez si el teclado está demasiado alto y los hombros están encogidos, ¿ves? Esa no es una forma adecuada de trabajar. La forma más neutra de trabajar es cuando se forma este codo, está apoyado en el reposabrazos y el teclado está más abajo, ¿no? Y forma un ángulo de 90 grados. Esa es la forma correcta y la posición más neutral. En este caso se le añade +1. Otro +1 cuando se deben alcanzar objetos alejados o por encima del nivel de la cabeza. Y otro +1 si el teclado o la plataforma sobre la que reposa no son ajustables. O sea, quiere decir, generalmente las laptops no tienen un teclado, ¿no? Aparte que te permite acomodarte de una mejor manera. Por eso en las recomendaciones que se hacen es que tenga un teclado separado, porque yo ya lo puedo acomodar de una mejor manera. Entonces, luego de ello, también le añado, tengo mi puntuación del mouse según la evaluación que haya hecho acá. Tengo mi puntuación del teclado según la evaluación que he hecho de este análisis. Y luego también hay que añadirle puntuación debido al tiempo de uso. Generalmente el mouse y el teclado van a ser usados en el mismo tiempo, ¿no? Del mismo tiempo que usas la pantalla también. Entonces, con que le preguntes cuánto tiempo usas tu laptop, tu PC, ya tienes información de tiempo de uso del mouse y del teclado. Si es que no usa, bueno, ya ese es otro riesgo, ¿no? Entonces, se le añade aquel tiempo de uso y tengo puntuación total del mouse, puntuación total del teclado y con estos dos valores puedo irme a hallar la puntuación de la tabla C. Por ejemplo, la total del mouse me salga 4 y del teclado me salga 5. Me voy acá en el cruce y tengo que mi puntuación en la tabla C me sale 5. Y ya tengo otro valor más. Ahora, con esos datos, me voy a la puntuación de la pantalla y los periféricos, la tabla D. La puntuación que me haya salido en la tabla D con la puntuación que me haya salido en la tabla C, puedo tener la puntuación de la tabla D. Simplemente hago cruce de dato o valor que me haya salido, ¿no? Ponte que en la B me sale 6 y en la C me sale 6. Tendría yo acá un valor de 6 para la puntuación de la tabla D. Y por último, la tabla E, que ya sería la puntuación final del método Rosa, sería la puntuación de la silla unida con la puntuación de la pantalla y los periféricos. Pantalla y periféricos me salió 6, silla me salió 5. Juntos 5 y 6 me sale un valor de 6. Y con ese valor, con la puntuación, yo ya puedo saber qué tipo de riesgo está expuesto ese trabajador con esos elementos de trabajo que tiene. Si me sale 6, quiere decir que es muy alto el nivel de actuación estrés y es necesario la actuación cuanto antes. De repente mi puntuación sí ya me salió alto, por eso es que al final me sale alto este valor. De repente la silla no es adecuada, no tiene reposabrazos ajustables, no es acolchada, etcétera, ¿no? Entonces tengo que hacer mis evaluaciones para poder dar mis recomendaciones. A ver, vamos a ver un ejemplo de esta metodología que es para trabajos administrativos, para posturas y uso de elementos de trabajo. En este caso, la persona que es un auxiliar de administración es que realiza actividades administrativas. Básicamente casi todo el turno de trabajo utiliza estos elementos. O sea, está sentado, utiliza la laptop, utiliza el mouse, el teléfono, etcétera. Utiliza la laptop el 90% del turno de trabajo. O sea, en otras palabras, usa el mouse y usa el teclado y la pantalla también este porcentaje de tiempo. O sea, si trabaja 8 horas, 90% es más de 4 horas, ¿no? Según las tablas que vamos a usar. El reposabrazos no es ajustable, no tiene con botón. Se le pregunta, ¿puedes ajustar la reposabrazos? No, ¿no? La altura del asiento es regulable, también esa información se tiene in situ, hay que levantar esa información. La distancia de la profundidad es 8 centímetros, acá se hace la medición. El asiento es acolchado,
cuenta con un pad, ahí se le ve este azulito que tiene, ese es el pad para el mouse. También cuenta con un mouse, cuenta con un teclado, miren, separado, ¿no? No está utilizando, digamos, el teclado de la laptop, está utilizando el teclado aparte. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos visto que hay puntuación de añadido de 1 si el teclado no está en el mismo plano con el mouse. Si no utilizara el teclado separado, tendría que usar el teclado y este teclado ya no está en el mismo ángulo, en el mismo plano que el mouse, está en un plano más inclinado. Entonces, esos datos son importantes, por eso es importante hacer un buen formato para poder levantar la información que se requiere. ¿Ya? Entonces, acá, ahora, ¿qué hemos hecho? Medido ángulos, hemos medido distancias también. La distancia de su línea visual con la pantalla, la parte superior de la pantalla, es de 67 centímetros, el ángulo es de 0 grados, está bien sentada, no hay flexión del cuello, 0 grados. El ángulo del respaldar con su cadera es de 92 grados, el ángulo de las piernas flexionadas es de 90 grados. La silla cuenta con 5 ruedas, que es importante porque esto te exige la resolución ministerial 375. También tienes el ángulo, mide de flexión de la mano de la muñeca, es de 30 grados. Utiliza teléfono, está acostado, está cerca, etcétera. Ahora vamos a ver el análisis. A ver, trabajemos juntos entonces. ¿Cuál sería la puntuación de la altura del asiento? Según esto, la altura del asiento, puntuación de la profundidad del asiento. ¿Cómo pondría yo de la altura del asiento? Eso me da el ángulo de inclinación, 90 grados. Yo veo acá, 90 grados es 1. Postura neutra, rodillas, 90 grados. Entonces le tengo que colocar, uy, acá no me han puesto el valor. Bueno, ya, voy a tratar de insertar. Mm, Voy a tratar de insertar. Acá voy a colocar el valor de 1. Ya está. Luego tengo puntuación de la profundidad del asiento. Me dice en la información que he sacado in situ es de 8 centímetros. Entonces me voy acá. Profundidad del asiento. Para 8 centímetros también es 1. Ya, ok. También le doy la puntuación de 1. Luego tengo altura del asiento más profundidad del asiento. Tengo que sumar estos dos valores. ¿Cuánto sería? 2. Entonces esto me voy acá. 2. Sería 2. Luego me voy al reposabrazos. Puntuación del reposabrazos. Tengo que ver. Veo acá que está bastante abajo, no está en la línea recta, no forma un ángulo de 90, está bastante bajo de, digamos, de la mesa de trabajo. En este caso, ¿qué puntuación tendría que darle? Dice puntuación con desviación, no. Brazos afilados duros, demasiado anchos, no regulables. Puntuación, ¿cuál tendría que darle? Ah, no, ese es acá, perdón. Este de acá es, no es este. Posición neutra, codos 90 relajados, puntuación con desviación, codos altos, hombros encogidos o bajos. Este sería, porque los hombros están bajos, los codos están bajos. No está bien posicionado los codos en el reposabrazos. Entonces tendría que colocarle un valor de 2. Ya está. Pero aparte, hay que añadirle el adicional. ¿Qué se tiene que adicionar? Me dice acá que el reposabrazos no es ajustable, no es regulable. Cuando no es regulable se le añade más 1. Entonces 2 más 1 tendría un valor de 3 para la puntuación del reposabrazos. Entonces acá tendría que colocarle 3. Ya está. Luego el respaldar. Según el respaldar, yo veo que hay un ángulo de 92 grados que está formando el respaldar con las caderas, con esta zona cuando él está sentado, ¿no? La persona está sentada. El respaldar, me dicen que, a ver, el reposabrazos no es ajustable. No me dan información de si el respaldar es ajustable o no. Vamos a colocarle para poder poner la puntuación. Vamos a poner que el respaldar sí es ajustable, ¿ya? Sí es ajustable, o sea, sí es regulable. Ya está. Entonces, tengo el ángulo. Me voy a respaldar este de acá. El ángulo me dice que está menor a 95, sería un valor de 2. Y si es ajustable, sería 2 más 1, 3. Aparte,
las superficies altas, hombros cogidos, no tiene este. Entonces sería 2 más 1, 3. Entonces le daría un valor de 3 al respaldar. Le pongo acá un valor de 3. Luego tengo que sumar. Reposabrazo más respaldar me da un valor de 6. Acá le voy a poner 6. Ya está. Luego me voy a la puntuación del grupo A. ¿Dónde obtengo esa puntuación? Acá. Voy a obtener de 3, de 2 que me sale de la altura de asiento más profundidad 2 y 6 reposabrazos y respaldar me da una puntuación de 5. Entonces, esa sería la puntuación del grupo A de la tabla. Pero ahora hay que añadirle la puntuación tiempo del uso de silla. ¿Cuánto habíamos visto que era? El 90% del turno de trabajo. Eso quiere decir que si son 8 horas, más de 7 horas, ¿no? Y según la metodología rosa, ¿cuánto le añadía? Si es más de 4 horas, más 1. Entonces ahí hay que añadirle más 1. Acá se le añade un más 1. Entonces finalmente tendría yo la puntuación total del grupo A sería 6. Ya tengo entonces la puntuación total del grupo A. Ahora me voy a la pantalla y los periféricos. Primero la pantalla. Puntuación de la pantalla. La distancia es 67 centímetros, según dato obtenido. Entre 40 y 75 y la posición es neutra, entonces me da un valor de 1. ¿Por qué? Porque no hay inclinación del cuello, es neutro. ¿Ya? Entonces es puntuación de 1. Tiempo uso de la pantalla, igual, más de 4 horas, puntuación de más 1. Teléfono, vámonos al teléfono. El teléfono, según la información que se tiene, no se tiene acá pero vamos a añadirle. Contesta el teléfono con altavoz y está al costado. Ya, entonces vamos a hacer la evaluación. El teléfono, posición neutra, cuello recto, una mano y manos libres, sí, porque utiliza con altavoz y sí existen manos libres, entonces sería solamente puntuación de 1. Tiempo de uso del teléfono, digamos que utiliza, si es recepcionista, digamos está según esto podemos colocarle que esté entre 1 y 4 horas. Ya tampoco es que lo use todo el día como ventas. Entonces vamos a colocarle acá una puntuación de 0 y me voy ahora sí a la puntuación total del grupo B. En este caso se tiene que sumar 1 más 1, que sería de la pantalla, 2. Tendrías 2 puntuación de la pantalla y 1 más 0, 1, que sería del teléfono. 2 y 1 tendría un valor de 2 para el grupo B. Ya está. Ahora me voy con los periféricos, el mouse. El mouse y el teclado. Primero el mouse. Vemos que el mouse está al costado, no le genera mucha apertura de los hombros y tiene un pad que le permite acomodar la muñeca de una manera, digamos, que no le genere disconfort. Postura neutra, ratón alineado con el hombro, sí, y aparte si tiene, digamos, un pad, ¿no? No hay puntos de presión. 1. Tiempo uso del mouse, igual que el uso de la pantalla, se le añade 1, más de 4 horas. Puntuación del teclado, tiene un teclado aparte, sí, pero como podemos ver ahí al momento de uso del teclado, como la mesa está un poco alta o el reposabrazos no está de manera, digamos, horizontal, si hay mayor a 30 grados el ángulo que se forma, y esto sería acá, mayor de 15 grados, 2. Consideremos que no hay desviación y que sí tiene un soporte ajustable, tampoco tiene soporte ajustable porque está encima de la mesa, no está. A veces algunos escritorios han visto que tienen una zona más abajo y digamos que la zona del teclado se puede mover, en este caso no lo tiene. Entonces, en este caso hay que considerar que hay una postura de desviación de la muñeca de 15 grados más uno que no tiene soporte ajustable. 2 más 1 en este caso sería 3. El tiempo de uso del teclado también más 1. Y entonces ya tendría del mouse sería 1 más 1, 2. Y del teclado sería 3 más 1, 4. 2 con 4 me da un valor de 4 para el grupo C. Ya está.
Luego voy a tener entonces puntuación total del grupo B. ¿Cuánto era el grupo B? Era 2. Eso voy a poner acá. Puntuación total del grupo C, que es 4. Eso voy a colocar acá. Y con estos dos valores y con esta tabla voy a hallar la puntuación del grupo D. 2 y 4. 2 para el grupo B, 2 y 4 para el grupo C. Tendría 4 el valor, la puntuación D. Y luego voy a tener acá que sería D4. Y para A, era el primero que íbamos allá, era 6. Entonces voy a colocar acá, puntuación 6. Entonces, si yo veo acá, voy a hallar la tabla ya final de la puntuación de esta metodología rosa. Para la silla es 6 y para la pantalla de periféricos es 4. Voy 6 y 4 me da una puntuación final para la metodología rosa que es de 6. Y según el nivel de riesgo es muy alto, el nivel es 3 y es necesaria la actuación cuanto antes. Ahora, hemos visto según de esto, ¿por qué me ha salido alto? Porque generalmente me ha salido alto la puntuación del grupo A. Quiere decir que la silla no es adecuada para yo realizar mis actividades. Si yo mejoro la silla, voy a mejorar de una manera mayor esto y voy a salir de esta zona de riesgo y de repente me paso a una zona de mejorable o, ¿no? Donde pueda ir mejorando ciertos elementos nada más. Entonces, ahí yo tengo que evaluar. Según esta evaluación, la silla no es adecuada porque el respaldar sí es regulable, pero no es regulable esta zona de acá. ¿Qué más? La altura del asiento sí es regulable, pero tendría que evaluar también, ¿no? ¿Qué más ha permitido que ese valor sea alto, ¿no? Pero por ende la silla tendría que cambiar porque el reposabrazos no es ajustable y aparte tendría que cambiar también el escritorio para que el teclado esté en una mesa que le permita esa movilidad y yo poder moverme de una manera más adecuada al momento de realizar mis actividades. Ese sería cómo se utiliza la metodología rosa para hacer la evaluación y poder medir el nivel de riesgo y dar las medidas de control adecuadas. Ahora, la otra metodología que vamos a ver es la metodología OCRA. Esta metodología básicamente es para movimientos repetitivos. Igual la normativa que nos vamos a basar es la 375/2008, donde nos da algunas recomendaciones de metodologías. Este método es una metodología que a través de un análisis multifactorial se utiliza para evaluar los riesgos causados por la exposición a movimientos repetitivos de los miembros superiores, hombro, codo, muñeca y mano. En este sentido, se entienden por repetitivas todas aquellas actividades que se suceden en ciclos cortos y que implican la realización de esfuerzos o movimientos rápidos de grupos musculares, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos o nervios. Fue desarrollado en el año 1998 con el objetivo de poder evaluar el riesgo por manipulación repetitiva a alta frecuencia en relación con maquinaria y las tareas que puedan acarrear lesiones en las extremidades superiores. Básicamente es en extremidades superiores. Teniendo en cuenta además factores de riesgo como la frecuencia de movimientos, las posturas y movimientos forzados, la posible existencia de periodos de recuperación y otros factores llamados adicionales, vibraciones, guantes, ritmo de la máquina, etc. OCRA significa Occupational Repetitive Action, ¿no? Acciones repetitivas. Los materiales que vamos a usar para realizar esta evaluación es cámara fotográfica, formatos. La aplicación del método se realiza con la observación directa de la actividad desarrollada por el trabajador. Luego hay que hallar el número de acciones técnicas reales, que se conoce con siglas ATA. Luego se halla el número de acciones técnicas de referencia, RTA, por medio de los factores tales como constante de frecuencia, factor de postura, factor de repetitividad, factores adicionales, factor de fuerza, factor de recuperación y factor de duración. Luego se calcula el índice de OCRA y finalmente se evalúa el nivel de riesgo, ¿no? Dependiendo del valor que hemos obtenido en la evaluación. Los términos, a ver, para entender, ¿qué es una tarea repetitiva? Es una tarea que se caracteriza por ciclos de trabajo repetitivos.
Una acción técnica son acciones manuales elementales que se requieren para completar las operaciones dentro del ciclo. Por ejemplo, yo al observar la actividad, la tarea, observo que la persona hace toda la tarea en 4 pasos y luego repite los 4 pasos y así sucesivamente en todo su turno de trabajo. De repente uno de los pasos es sostener, el otro es girar, el otro es empujar y el otro paso es cortar. Luego, acabé ese ciclo, empiezo otra vez. Sostengo, giro, empujo y corto y así sucesivamente. Entonces, la acción técnica son estos pasos que yo voy a hacer para cerrar todo un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la secuencia de acciones técnicas que se repiten siempre de la misma manera. Tiempo de ciclo es el tiempo en segundos que transcurre desde el momento en que el operario comienza un ciclo de trabajo hasta el momento en que el ciclo de trabajo se reinicia. Por eso acá también es importante y sería importante, voy a colocarlo acá, un cronómetro para poder hacer el conteo de los tiempos que voy a requerir. Luego, trabajos repetitivos son movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y por último una lesión, ¿no? Ya cuando se hace más crónico. Entonces, lo que se hace para poder eh, aplicar esta metodología para movimientos repetitivos es hallar la frecuencia de las acciones técnicas, que se conoce con la letra F. Primero es necesario identificar la presencia de tareas repetitivas, para eso tengo que observar. Luego, ¿por qué? Porque este método es para tareas repetitivas, ¿no? Si digamos, la actividad no hay tareas repetitivas, no podría aplicar esta metodología. Tendría que aplicar otra, puede ser reba, rula, dependiendo, ¿no? Ya lo que hemos visto caracterizadas por la presencia de ciclos con acciones técnicas de las extremidades superiores. Generalmente he visto bastante que utilizan esta metodología para trabajos en laboratorio, para trabajos, digamos, pero en la zona de almacenaje, más que nada, ¿no? Donde se recoge el elemento, se coloca en una caja, se sella, se pasa. Y así se repite el ciclo continuamente. La actividad es bastante repetitiva en ese caso. Se cuenta el número de acciones técnicas en un ciclo representativo con su respectiva duración en segundos por cada acción técnica. Como ya hemos visto, acción técnica, ¿qué es? Son esos pasos que van a formar parte de este ciclo de trabajo. Por ejemplo, si has encajado de material, la primera acción técnica sería coger el objeto. Segundo, colocarlo dentro de la caja. Tercer acción técnica, sellarlo. Cuarta acción técnica, pesarlo. Se acaba. Y otra vez empiezo. Digamos, son 4 acciones técnicas. Ese sería el número de acciones técnicas. Y luego de eso tengo que calcular el tiempo por cada acción técnica. Generalmente es algo rápido. 2 segundos, 3 segundos, etcétera. Se calcula el tiempo del ciclo, que sería la sumatoria de los tiempos de cada acción técnica, y seguido se calcula la F, que sería la frecuencia de las acciones técnicas con la siguiente fórmula. NTC, que sería el número de acciones técnicas, digamos que es 4 por 60, que es un factor ya ahí que se tiene que colocar, entre TC, que sería el tiempo de ciclo en segundos. Y así hallo el primer factor. Luego, el segundo sería calcular el número total de acciones técnicas, que sería N ata. Sería según la fórmula. N ata es igual a F por T. F ya lo hallé en el primer paso y T sería la duración neta de la tarea repetitiva en el turno en minutos. Siguiente, hay que calcular el número total de acciones técnicas de referencia, el NRTA. Esto se realiza a través de los factores multiplicadores según la siguiente ecuación. Constante de frecuencia por factor de postura, por factor de repetitividad, por factores adicionales, por factor fuerza, por factor recuperación y por factor duración. La constante de frecuencia, que se conoce como K sub F, esta constante de acciones técnicas por minuto es igual a 30 y es el valor de referencia que el método considera que no debe superarse. Luego tengo el factor de postura PM, es 1 cuando una de las posturas o movimientos se dan en la siguiente tabla. Se escoge el PM más bajo que corresponde a la peor condición entre la postura y los movimientos analizados. Por ejemplo, acá tengo cómo podría obtener
en mi factor de postura. Si el codo hace supinación mayor a igual a 60, y tenemos que ver pues qué parte del tiempo del ciclo es esta actividad, ¿no? Si es menor a un tercio del ciclo o si es menor a 2/3 del ciclo, va a tener un valor específico. Otro podría ser la muñeca. Si está extendida, mayor o igual a 40 grados, o está flexionada, extendida, recuerden que siempre es para atrás y flexionada es para adelante, ¿ya? Así es como se conoce, flexión y extensión. También tendría que darle una puntuación dependiendo de cuánto tiempo en el ciclo se genera esta postura forzada, digamos, ¿no? La mano también, si hay agarre de gancho o agarre palmar, dependiendo del tipo de agarre, también va a tener cierta puntuación, si está en extensión o está en flexión. Otro es el codo también, si hay pronación o flexión o extensión, o hay flexión o extensión, dependiendo del ángulo, también dependiendo de cuánto tiempo dura este ciclo, va a tener un valor específico. La muñeca también si hay desviación radiocubital o hay desviación cubital o ulnar, también va a tener una puntuación. Y la mano, si es agarre de pinza, eh, dependiendo cómo lo agarre, va a tener también su puntuación. Ahora, en este caso, como ven ustedes, es bastante específico el observar cómo es que se dan los movimientos en el codo, en la muñeca y en la mano, porque recuerden que este método OCRA es para movimientos repetitivos, pero para miembros superiores. Entonces, hay que tomar buenos videos o en el instante mismo hay que determinar qué tipo de todas estas, digamos, posturas o formas en las que están las manos y las muñecas y los codos es el que es más riesgoso. Por eso que acá dice que hay que considerar la peor condición. Entre todo lo que nosotros hemos visto, ¿cuál es el peor? De repente el peor es que está bastante flexionado la muñeca. Esa es la peor condición para todos, entonces considero este valor de acá y tendría que ver cuánto tiempo del ciclo es. ¿Es menor a un tercio del tiempo o es 2/3 del tiempo del ciclo? Entonces considero los valores. ¿Ya? Entonces hay que ser bastante observativos al momento de aplicar estas metodologías, como han visto Rosa o cualquiera. También hay que considerar posturas y movimientos del hombro, ¿ya? Si hay una elevación lateral de mayor a 45 grados, sean abducción, en este caso hay que considerar darle, digamos, acá vamos a tener algunas puntuaciones que darles también, ¿ya? En este caso igual, o sea, estos de acá son estas mismas puntuaciones, dependiendo de los ciclos, ¿ya? También, por ejemplo, si hay elevación frontal o flexión de 100% del intervalo de articulación a 180 grados, o hay una postura incómoda mayor a 80 grados, quiere decir que el brazo está elevado en estos ángulos, y dependiendo de los tiempos de ciclos que tienen acá, también hay que considerar el puntaje. Ahora, si hay extensiones del brazo, generalmente las extensiones son para atrás, ¿no? Las flexiones son para adelante. Igual, si hay posturas incómodas de ángulos mayores a 20 grados, hay que determinar también los tiempos y tendría que yo considerar qué puntaje le voy a dar, en este caso para el factor postura. Siempre el más riesgoso, recuerden, de todos los que hemos visto, hay que considerar el más riesgoso para poder determinar este factor postura, ¿no? Y eso va a depender de la postura, cuál es el más riesgoso, y aparte también del tiempo del ciclo que se está, digamos, determinando trabajar en esa postura. Otro factor importante a considerar es el factor de repetitividad, que es el REM. Este va a depender del tiempo de ciclo. Si la realización de las tareas técnicas es mayor al 50% del tiempo de ciclo, o si el tiempo de ciclo es muy corto, es menos a 15 segundos, se le da un valor de factor de repetitividad de 0.7. Y si es mayor a 15 segundos, bueno, se le da el factor de repetitividad de 1. A veces los ciclos son bien cortos, en 10 segundos ya hiciste todo una actividad y otra vez sigue la misma actividad 10 segundos. Dependiendo del tiempo también hay que considerar el puntaje de este factor. Factores adicionales, los principales factores que son, si usa herramientas vibrantes, por ejemplo, usa
taladro, cualquier herramienta que vibre. Otro, los movimientos que indican contragolpes, si hay que martillar, golpear, uso de herramientas, etcétera. El requisito de absoluta precisión, necesito ser bastante preciso con una actividad. Los objetos son manipulados y tienen superficie deslizante. La compresión localizada de estructuras anatómicas de la mano, del antebrazo con instrumentos, objetos o zonas de trabajo. La exposición a superficies y ambientes fríos es un factor adicional. El empleo de guantes que interfiere con la actividad, capacidad de manipular y un alto ritmo determinado completamente por la maquinaria. Los movimientos repentinos, sean tirones, arrancadas o la necesidad de hacer movimientos rápidos también es un factor adicional. En este caso, si los factores adicionales que ya hemos citado, ¿no? De todo ello, están ausentes para la mayor parte de la duración de la tarea, entonces el multiplicador se considera 1. De no ser así, yo tendría que ver cuánto tiempo del ciclo estamos expuestos a estos factores adicionales, ¿no? Si es menor a un tercio del tiempo del ciclo, se le va a considerar valor de 1. Pero si es un tercio del tiempo del ciclo, es 0,95. Y así, dependiendo, si está siempre presente, o sea, 3 de 3, mayor 80%, 1, se le considera este valor de 0,85. El otro factor es el factor fuerza. Se va a aplicar un factor fuerza 1 si se reúnen las siguientes condiciones. Ejerce fuerza isométrica, las acciones no implican movimientos rápidos, la duración de la tarea repetitiva es menor a 1 hora y la frecuencia de ejercicios de fuerzas exagerados es no más de 1 en 5 minutos y el tiempo de acción es de no más de 3 segundos. O sea, quiere decir que si no ejercemos fuerzas demasiado rápidos o fuertes, ¿no? O muy exageradas, entonces el factor de fuerza queda con el valor de 1, nada más. Generalmente para actividades repetitivas no hay este tipo de factores adicionales. Si estas condiciones no se reúnen, ya se va a utilizar digamos, este tipo de factor de fuerza, ¿no? Entonces yo tengo que observar igual. Observar y también preguntar al trabajador cómo es que aplica esta fuerza. Si solamente tengo que, digamos, pasar un objeto a otro o pasarlo a una cajita, la fuerza generalmente es débil, moderado, muy débil, se consideran estos factores. Pero si tú ves ya que el movimiento repetitivo tiene que hacer un levantamiento de algo, tiene que ejercer algo brusco con su mano, ejercer fuerza, entonces ya sería algo fuerte o muy fuerte, ¿no? Por eso hay que ser bastante observadores, esto una vez más les digo, y conversar bastante con el trabajador, porque esto también es bastante, un poco subjetivo, ¿no? Para poder determinar ese tipo de factores. ¿Ya? Y el puntaje de fuerza para varias acciones técnicas se calcula según la ecuación. O sea, hay que hacer una sumatoria, ¿no? Del punto de la escala de Bohr. Por ejemplo, si el trabajador te dice, para mí es moderada la fuerza, no ejerzo mucha o normal, no incomoda, entonces el puntaje de Bohr es 2 para débil, 3 para moderado. Y tendría que multiplicarle con la duración de la fuerza en el tiempo de ciclo. Para eso también tengo que medir el tiempo. Otro factor es el factor de recuperación. Este es un periodo de descanso que permite la restauración de la función musculoesquelética. Por ejemplo, ¿qué se van a considerar acá? Los descansos oficiales o no oficiales, incluidos el descanso del almuerzo. O sea, siempre va a haber, aunque sea 1 hora, de factor de recuperación. ¿Por qué? Todos almuerzan en todos sus turnos de trabajo, ¿no? Entonces, general mínimo va a haber este número de 1 hora, pero a veces también no siempre ejercen fuerza o hacen toda esa actividad repetitiva en todo turno de trabajo. A veces la persona hace 5 horas de esa actividad repetitiva y 3 horas hace actividad, otro tipo de actividad donde no hace actividad repetitiva, entonces eso se puede considerar como un reposo. ¿Ya? Como reposo de recuperación. U otros en sus pausas activas, ¿no? Según la empresa ya tiene, a ver, por cada 4 horas vamos a hacer pausas activas 10 minutos. Entonces hay que hacer la sumatoria de esos descansos que no realiza esa actividad repetitiva para sumarlos acá y acuérdense que es en horas y luego con ello yo tendría un multiplicador de recuperación, ¿no? Ese factor de recuperación. Por ejemplo, es 1 hora mínimo, pero con todos los tiempos de descanso, más que va a los servicios higiénicos, a sus pausas activas, etcétera, llega hasta un valor de 2 horas en todo el turno, entonces se le considera 0,8. Y así se le va a ir aumentando según el tiempo de recuperación. Otro factor es el de duración. Este factor evalúa la duración total de la tarea manual repetitiva en minutos.
en relación con la duración de la tarea diaria prevista. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que se tiene que considerar la duración de la tarea total menos la duración de tareas que no sean repetitivas. Y dependiendo de eso, también voy a obtener de este resultado en minutos, voy a obtener mi factor de duración. Y finalmente, luego de haber obtenido, ¿para qué he obtenido todos esos factores? Para obtener mi número total de acciones técnicas de referencia. Entonces, con todo eso, yo ya voy a poder obtener mi índice de OCRA, que sería la relación entre el NTA, que sería el número de acciones técnicas reales, entre el número de acciones técnicas de referencia. Ya tengo estos dos valores, hago la relación matemática y voy a tener un valor. Si me sale menor o igual a 2.2 el índice de OCRA, quiere decir que el riesgo es aceptable y no se requiere ninguna acción adicional. Pero si está entre 2.3 a 3.5, ya es inaceptable condicionalmente. Hay que estudiar un poco más a fondo, hay que ver cuáles son los factores de riesgo. De repente hay que rediseñar la tarea y hay que dar algunas medidas de control. Y si ya sale mayor a 3.5, quiere decir que el riesgo es no aceptable. Y se requiere alguna acción para reducir el riesgo, ¿no? Está. Vamos a ver otro método que es la ecuación de Nayos. En este caso sí les voy a poner un ejemplo. Este método, la ecuación de Nayos, es para levantamiento manual de cargas. Ya fue desarrollado en 1981 por el National Institute for Occupational Safety and Health. Todo esto significa Nayos, ¿ya? Es un instituto de los Estados Unidos. Y su intención era crear una herramienta para poder identificar los riesgos de lumbalgias asociados a la carga física a la que estaba sometido el trabajador y recomendar un límite de peso adecuado para cada tarea en cuestión, de manera que un determinado porcentaje de la población a fijar por el usuario de la ecuación pudiera realizar la tarea sin riesgo elevado de desarrollar lumbalgias. Entonces vamos a ver qué materiales requiero. Requieres cámara, bueno, para hacer fotografías, para hacer algunos videos, cinta métrica también porque voy a medir distancias y los formatos adecuados, ¿no? La aplicación del método se realiza con la observación directa de la actividad. Para ello se escogerá un análisis monotarea o multitarea para determinar las diferentes variables de la ecuación para cada una de las tareas. Posteriormente se obtiene el índice de levantamiento compuesto, que se conoce como LC. La evaluación se realiza en el origen del levantamiento y si existe control significativo de la carga en el destino, también en el destino, hay que registrar qué peso es el que está levantando, las distancias horizontal, H, y vertical, V, la frecuencia de los levantamientos en cada tarea, porque voy a determinar ello, duración del levantamiento y los tiempos de recuperación, el tipo de agarre. Luego se procede a calcular los factores multiplicadores de la ecuación de Nayos y se calculará el peso máximo recomendado, ¿no? Esto va a depender, según la distancia que yo voy a trasladar la carga, va a depender la altura a la que voy a levantarlo, el ángulo de desviación, etcétera. Por eso que vamos a hacer la medición de cada uno de estos factores. Conocido el RWL, que es el peso máximo recomendado, se calcula el índice de levantamiento. Y finalmente, conocido este índice, se calcula el nivel de riesgo. Esta metodología usada pueden encontrarla en la nota técnica de prevención 477 del INSHT de España y es el levantamiento manual de cargas, ecuación Nayos. El paso 1, como ya hemos visto, hay que rebajar los datos. Paso 2, calcular el peso límite recomendado. Y paso 3, de calcular el límite, determinar el nivel de riesgo. No, la ecuación de Nayos es la siguiente. LC, constante de carga, todos hay que multiplicarlos por el factor de distancia horizontal, factor de altura, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría, factor de frecuencia y factor de agarre. Hay que determinar condiciones importantes, si la tarea es simple o múltiple, si se requiere control significativo en el destino del levantamiento. En el caso que haya control significativo en el destino, se calculan los valores del LPR en el origen o el LPR en el destino. Entonces, primero hay que determinar cuáles son las variables, ¿no? ¿Cómo yo puedo establecer la constante de carga? Eso ya me da la misma metodología. Me dice que el valor ya está fijado, es constante de 23 kilos. Luego, perdón.
Luego hay que calcular el factor de distancia horizontal, que es el que va a penalizar los levantamientos en los que en los que la carga se levanta alejada del cuerpo. Entonces se utiliza esta fórmula HM, que es la distancia, el factor es 25 entre H, que es la distancia horizontal. Ahora, si la distancia H es menor o igual a 25 centímetros, HM se considera 1. O si H es mayor a 63 centímetros, HM es igual a 0. Ahora, si HM está entre estos dos valores, ya tengo que usar la fórmula, ¿no? El factor de altura, BM, es el que va a penalizar levantamientos con origen o destino en posiciones muy bajas o muy elevadas. Se calcula empleando la siguiente fórmula. Este factor de altura BM, VM, es igual a 1 menos 0,003, valor absoluto de B, que es la distancia vertical, como se ve acá en la figura, menos 75. Si V es mayor a 175 centímetros, directamente BM ya es igual a 0. Si no, si es menor, entonces hay que utilizar la fórmula. Otro es el factor de desplazamiento vertical de M, que va a penalizar los levantamientos en los que el recorrido vertical de la carga es grande, o sea, hay que llevar la carga a distancias grandes. Y se calcula empleando la siguiente fórmula. Este factor de M es igual a 0,82 más 4,5 entre D. ¿Y D qué es? Es la distancia que yo tengo que llevar la carga. Donde D, perdón, no es la distancia. D es la diferencia tomada en valor absoluto, como se ve acá, entre la altura de la carga al inicio del levantamiento y al final del levantamiento, en el destino. Así pues, dm decrece gradualmente cuando aumenta el desnivel del levantamiento. Entonces, hay que tener en cuenta además que si D, esta diferencia, es menor o igual a 25 centímetros, entonces directamente dm toma un valor de 1, pero ID no podrá ser mayor a 175 centímetros. O sea, la diferencia de altura del levantamiento de la carga no debe ser mayor a ese valor. Otro factor es el factor de asimetría, AM, es el que va a penalizar los levantamientos que requieran torsión del tronco. Yo tengo que girar el tronco para poder mover esta carga. Entonces, yo como debo calcular este factor es 1 menos 0,0032 por A, donde A es el ángulo. El ángulo, como ven acá, yo tengo una carga acá y lo tengo que llevar para este lado. Hay que girar. El ángulo de giro es lo que tengo que medir también. En esta fórmula A es el ángulo de giro, siempre en grados sexagesimales, ya como se muestra acá en la figura. Dada la fórmula de cálculo de AM, el factor toma el valor de 1 cuando no existe asimetría y su valor decrece conformemente al ángulo de asimetría. Ahora, si yo al medir el ángulo me sale mayor a 135 grados, directamente a AM le doy un valor de 0. Si no, voy a utilizar la fórmula. Otro es el factor de frecuencia, que penaliza elevaciones realizadas con mucha frecuencia. Por ejemplo, si yo veo una persona que levanta una carga, ¿no? Digamos que traslada un paquete del suelo a un rack manualmente. Entonces va a ir levantando una caja, lo coloca, otra caja, lo coloca. Tengo que hacer cuántas elevaciones realiza por minuto. De repente realiza 10 elevaciones por minuto, o sea, realiza 10 levantamientos de esa carga en 10 minutos o en 12 o en 13, etcétera. Esto también lo tengo que determinar. Ahora también para poder usar esta tabla necesito saber si esa actividad lo realiza en menos de una hora, mayor a 1 o 2 horas o mayor de 2 a 8 horas. Y también cuál es la distancia vertical. Si es menor a 75, si es mayor a 75 y así, ¿no? Dependiendo voy a tener valores para esa frecuencia de elevación por minuto. Y si los valores de B están en centímetros, no, los valores de B deben estar en centímetros, como ya hemos visto, y para frecuencias inferiores a 5 minutos, utilizar F igual a 0,2 elevaciones por minuto. Y ya está. Y dependiendo de eso, voy a hallar el valor. La duración de la tarea que se utiliza en la tabla número 1, aparte acá hay duración del trabajo, podría tenerse con esto. Si es menor a 1 hora, se considera corta. Si es mayor a 1 o 2 horas, es moderada. Y si es mayor de 2 a 8 horas, se considera larga. Otro factor es el factor de agarre. Este factor penaliza elevaciones en las que el agarre de la carga es deficiente. Entonces, si el agarre es bueno, como vimos ayer también en REBA, ¿no? En REBA también considera
el agarre de la carga y dependiendo de eso se añade puntuaciones. En este caso es un factor. Si es bueno el agarre y si la distancia de la altura vertical es menor a 75, se considera el valor de 1. Y si es mayor, también el valor de 1. Si el tipo de agarre es regular, se considera 0,95 para alturas menores a 75 centímetros o para mayores a 75, el valor de 1. Y así, si es malo, 0,90 para menores a 75 y mayores o igual a 75, también 0,90. Va a ser bastante observacional lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de metodología, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, yo ya tengo un valor para mi ecuación, que era este. Vamos a ver la fórmula, ¿dónde está? Ya no le he puesto. De Nayos. Ahorita lo vamos a ver con el ejercicio, ¿eh? Entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener un índice de levantamiento. Si es menor o igual a 1, quiere decir que no hay riesgo de lesión debido a la manipulación de carga para la mayoría de la población trabajadora sana. Si está entre 1 a 3 este índice de levantamiento, quiere decir que los trabajadores entrenados pueden realizar tareas de levantamiento sin que aumente. O sea, quiere decir que hay que tener personal entrenado. Y si ya es mayor a 3 el índice de levantamiento, todos los trabajadores tendrán un riesgo alto de sufrir una lesión dorso-lumbar. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta metodología. En este caso hay un trabajador que hace el levantamiento de cargas. En este caso, este trabajador está levantando una carga de esta parihuela o paleta que ven acá, que está casi al ras del piso y lo está colocando en estas zonas. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es obtener información. Primero, ¿cuál es el peso de la carga? En este caso, esta caja totalmente pesaba 0,5 kilos. También hice una medición de la frecuencia del levantamiento por minuto. Levantaba 20 cajas por minuto y la duración de la tarea era corta. Además, había hecho la medición de la distancia horizontal de que se iba a mover esta persona de un lugar a otro. Era de 40 centímetros. La distancia vertical era de 154 centímetros en el origen y 24 en el destino. El ángulo de asimetría de cómo iba a girar, el ángulo de giro era de 60 grados y el tipo de agarre era bueno, porque como no era pesado, lo agarraba de una forma correcta. El horario de trabajo es de 8 horas. Aparte el operario de realizar el acomodo de las cajas de forma manual, también hace uso del apilador eléctrico cuando el peso de la carga es mayor y tiene que realizar el acomodo en racks más altos. Cuenta con un horario de almuerzo que dura 30 minutos. Entonces vamos a hacer la solución, como hallamos cada uno de los factores. Entonces, el establecimiento de la constante de carga, ese es un valor constante, es valor de 23 kilos. El factor de distancia horizontal es HM, es 25 entre H. Ahora, se ha determinado, se ha medido que esa distancia horizontal es de 40. Entonces, ¿qué me dicen estos casos? Si la altura es menor o igual a 25, HM es igual a 1. Y si H es mayor a 63, HM es igual a 0. En este caso, no debería ser HM igual a 1, porque no está en ninguno de estos dos rangos. Tendría que medir 25 entre 40. A ver, ¿cuánto es 25 entre 40? A ver ahí, ¿me ayudan? Voy a hallarlo un ratito, por favor. Mm, Calculadora. ¿Cuánto le sale? 25 entre 40. 0,625. Ya, esto sería acá. 0,625. Ya está. Ahora sí. Sigamos. Factor de altura, BM, se utiliza esta fórmula. Si te dice, si B es mayor a 175, BM es igual a 0. Como B no es mayor a 175, tengo que utilizar la fórmula, ¿no? Reemplazo y me sale un valor de 0,76. Luego tenemos que hallar el factor de desplazamiento de M, que sería esta fórmula de es la relación de diferencia entre la altura vertical de, perdón, lo adelanté, inicial menos la altura a donde quiero llegar. Hago la resta y me sale 130 centímetros.
¿Qué me dice acá? Si D es menor o igual a 25, entonces DM es igual a 1. En este caso no es el valor. Y si D no podrá ser mayor a 160, entonces tengo que utilizar la fórmula. Solo la fórmula me sale un valor de 0,85. Luego utilizo el factor de asimetría. El ángulo es de 60 grados. Utilizo la fórmula AM, me sale 0,81. Luego tengo que hallar el factor de frecuencia FM. Entonces la frecuencia, acá le puse creo que el inicial 20 cajas por minuto. No, hay que considerar este, ¿ya? Que es 7 elevaciones por minuto, o sea, 7 cajas por minuto. Entonces, B, la altura vertical es mayor a 75 centímetros, la duración de la tarea es 3 horas. Entonces, vamos a ver en la tabla, cómo lo usaría la tabla. Si B es mayor a 75 y la frecuencia es de 7. A ver, vamos a hacer la tabla. 75, 7. 7 elevaciones por minutos, esto es 75, la duración de la tarea es aproximadamente 3 horas. Entonces, como B es menor a 75, el valor sería de 0,22. Ese sería el valor, 0,22. Acá está, FM sería 0,22. Luego tengo el factor de agarre, CM. El tipo de agarre es bueno, la altura vertical es mayor a 75, entonces CM es igual a 1,00. Entonces, el índice de levantamiento sería el producto de todos los valores que he hallado, ¿no? Sería 23 ¿por cuánto? Por 0,625, que sería 0,63 redondeando, por 0,76, acá 0,76, luego viene 0,85, y así todos los valores que he hallado, ¿no? 0,81 que está acá, 0,22 que es FM, y por último 1 que es el factor de agarre. Todo este valor me sale 1,65. Si yo quiero hallar ese sería, digamos, el peso recomendado, ¿no? El índice, perdón. Si yo quiero hallar el índice de levantamiento, tengo que dividir ¿quién? El peso de la carga levantada entre el, el LPR, que sería, digamos, la carga recomendada. 0,5 es el valor que sabemos que es la carga que levanta el trabajador, y 1,67, ese es el índice que hemos hallado. Haciendo esta división me sale 0,30 el índice de levantamiento. Según la tabla que tenemos acá, me sale menor a 1. Quiere decir que no hay riesgo de lesión debido a la manipulación de carga para la mayoría de la población trabajadora sana. Entonces, con ese valor, yo puedo suponer que no hay lesión para los trabajadores que hacen este tipo de actividad. Entonces, así es como sería la aplicación de la metodología NIOSH que se utiliza para levantamiento manual de cargas. Bueno, ahora lo que acá les he puesto son algunas recomendaciones que han sido tomadas por la Resolución Ministerial 3.375. En este caso, para la silla. ¿Qué me dice la norma? Me dice que en trabajos administrativos la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. Las sillas de trabajo deben tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo. El respaldar de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Los equipos para trabajo informático deben tener condiciones de movilidad suficiente para permitir el ajuste hacia el trabajador. El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar. Debe estar en el mismo plano que el mouse para evitar la flexoextensión del codo. Acá, por ejemplo, se ve la forma correcta en que una persona que realiza actividades administrativas debe estar sentada, ¿no? Debe tener la cabeza erguida, el cuello derecho, no barbilla hacia adentro, cuello mantenerlo siempre recto, de los hombros relajados, deben estar reposando el reposabrazos, este reposabrazos debería estar más arriba. La silla debe tener 5 rueditas, debe tener esta curvatura natural que tiene el cuerpo para que la zona lumbar esté apoyada correctamente, ¿no? Y después que no genere lesiones. Las caderas entre un ángulo de 90 y 100 grados, ¿no? Los pies bien apoyados en el suelo y formar aproximadamente un ángulo de 90 grados, que sería lo más adecuado, ¿no? Y todo ello.
Eso es lo que básicamente debería ser la postura adecuada para trabajos administrativos. Por ejemplo, en el caso del uso de teclados, debe ser de esta forma así, recta, no debe ejercer mucha flexión ni extensión en la muñeca. Hay que evitar esto, ¿no? Las manos giradas, torsionadas o este tipo de formas, esta forma incorrecta que te va a generar lesiones. También es importante utilizar un pad al momento de utilizar el mouse. Y hay que alternar, ¿ya? Porque a veces tener todo el día, sentir esta como almohadilla en la muñeca también te va a generar cierto fastidio. Entonces hay que alternar en la parte plana y en la parte de la almohadilla para que descanse la zona de la muñeca. La ubicación correcta de la pantalla, no debe haber flexiones digamos, en el cuello. Esta es una forma incorrecta porque está haciendo que se flexione el cuello hacia adelante. Y también esta es la forma correcta de hallar el mouse, ¿no? Esta es una forma incorrecta que te va a causar lesiones. Algunas recomendaciones cuando se hace el levantamiento manual de cargas. Lo que tú tienes que hacer es planificar tu levantamiento. Si sabes que no vas a poder levantarlo manualmente, pues simplemente busca ayudas mecánicas, transpaletas, lo que fuere. Ahora hay que seguir indicaciones también para cuando aparezcan en el embalaje posibles riesgos de la carga, que pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etcétera. Solicitar ayuda a otras personas cuando la carga es muy excesiva. No tener prevista la ruta de transporte en donde yo voy a moverme para llevar cierta carga, ¿no? Y usar el vestimenta, calzado y equipos adecuados. Eh, Cuando voy a hacer el levantamiento de la carga, tengo que colocar los pies de esta manera, separar los pies para que pueda proporcionar una postura estable y equilibrada al momento de hacer el levantamiento. Colocando un pie, como ven acá, un poco más adelantado que el otro, ¿no? En la dirección que voy a hacer el movimiento. Adoptar la postura de levantamiento adecuado, siempre la espalda recta, ya, esta espalda recta, esta forma como está acá, al momento de flexionar, generas posturas forzadas y puedes lesionarte la columna. De esta forma no, de la forma correcta. Siempre espalda recta, ¿para qué? Para el momento que hacer el levantamiento de carga, la fuerza esté en las piernas y no en la espalda. Adoptar la postura de levantamiento, hay que sujetar firmemente el objeto que nosotros vamos a levantar, que el agarre sea adecuado y apoyar siempre, digamos, la carga al cuerpo. Ya hay que hacer un levantamiento suave por extensión de las piernas, ¿no? Y dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. Evitar giros. Si yo voy a girar, pues giro todo el cuerpo, no solamente giro la zona de la cadera, porque eso va a generar lesiones también a la larga. La carga lo más pegada al cuerpo posible, porque eso va a hacer que minimice el peso al momento de hacer el levantamiento. Y al momento de depositar la carga, si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, en este caso, hay que depositar la carga y luego hacemos un segundo levantamiento, ¿no? Lo colocamos en una mesa y luego lo colocamos arriba, digamos, en la repisa. Esa es la forma adecuada, no hacerlo todo en una sola tirada porque puedes hacer lesiones en la columna también. Y finalmente también es recomendable hacer algunas pausas activas cuando se hacen trabajos generalmente administrativos. Ya permitir darle un respiro a tu cuerpo y vente realizando. En las pausas activas lo que hacemos puede ser cambios de posturas, alternar la postura sentada con la de pie, procurando caminar, realizar una pausa activa de 10 minutos cada 2 horas, debe realizar estiramientos de la espalda, cuello, hombros, brazos, manos y piernas, como se ve en la figura, ¿no? Realizar también algunos ejercicios visuales que relajen los músculos oculares, reduciendo la fatiga visual, como se ve en la pantalla también. Ya cerrar, abrir y cerrar los ojos fuertemente, sin mover la cabeza, mirar a los lados también sin mirar la cabeza, sin girar la cabeza, mirar arriba y hacia abajo. Esas son algunas prácticas recomendadas para minimizar también la actividad sedentaria, ¿no? Y poder dar un poco más de movilidad al cuerpo. Y según la norma, hay un registro de monitoreo que es obligatorio, que todas las empresas al momento de realizar su monitoreo deben tener. Es como cuando tú realizas tu IPRC, ¿no? Tienes que tener tu matriz IPRC, tienes que tener tu matriz
perdón, tu mapa de riesgos pegadas, tienes que tener, guardar tus exámenes ocupacionales, etcétera. En este caso, un registro obligatorio que nos dice la norma que debemos de tener es el registro de monitoreos de todos los agentes que hemos medido según los niveles de riesgos, ¿no? Entonces, el monitoreo que me permite identificar qué factores de riesgo o agentes están presentes en el ambiente de trabajo, indicando su concentración o intensidad. Los resultados se van a comparar con los valores límites establecidos para cada agente, según lo que ya hemos visto, ¿no? Hay que determinar los niveles de riesgo para la salud en el trabajo según los tipos de metodología o también los niveles que me da la normativa, comprobar la eficiencia de los métodos de control de los agentes que sobrepasaron los valores límite, comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y orientar las acciones de control y prevención. Acá, por ejemplo, vemos, esta está en la resolución ministerial 050 del 2013 TR, que es el formato para registrar los monitoreos que se vayan realizando, ¿no? Ahí puedes colocar si has realizado monitoreos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y lo que vamos a ver la próxima clase, los psicosociales. Generalmente lo que yo hago es registrar la información y coloco un agente, ¿no? Por ejemplo, si hago físico, acá coloco físico, guión ruido, y acá coloco los resultados, ¿no? Del monitoreo que he obtenido, si hay algunas desviaciones, algunos puntos que han sobrepasado los límites y conclusiones y recomendaciones. Generalmente cuando Sunafil viene a una empresa y quiere verificar si ha realizado los monitoreos, te va a pedir el informe de monitoreo, va a revisar si lo ha realizado una persona competente, va a revisar si tiene los certificados de calibración de los equipos y estos registros. Eso básico, lo que generalmente va a inspeccionar SUNAFIN. Bueno, eso sería todo con respecto al monitoreo del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniera. Por favor, vamos a pasar a las preguntas ya. Le damos el acceso a Dante Mijael, por favor. Dante, ya puedes participar, ya tienes acceso. Sí, ingeniera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí se escucha. Bueno, ingeniera, una consulta. Para la ecuación de Navier o sea, hay variables en las que nos dice si en caso excede a una altura, ponerlo como cero. Pero si yo lo pongo como cero y como todo al final se multiplica, automáticamente me daría cero. O sea, eso es lo que no me quedó claro. ¿Cómo se maneja ese Sí. tema? Sí, sí, así dice la misma ecuación de Nayus. Automáticamente todo sale cero, entonces tú sale menor a uno, no hay riesgo, pues, ¿no? Entonces se puede concluir que el riesgo es, o sea, es nada, ¿no? Sí, Entonces no había problema de hacer esa actividad, algo sí. así. Ujú. Ya. Listo, gracias, ingeniera. Ya que Gracias, ingeniera. A ver, por favor, también le podemos habilitar a Percy. Buenas Percy, ya noches. tienes acceso. Sí, buenas noches. Una consulta. En la ecuación de Nayos, veíamos ahí en el ejemplo que mostró, se considera la distancia vertical de levantamiento la altura máxima siempre, porque vemos que hay niveles, pero la distancia que hemos visto ahí que considera es la de 1,54, que es la altura final. ¿Solo se considera la distancia final? no. Por eso que al inicio de la exposición de esta metodología, había uno que te decía que si en el último, digamos, normalmente tú haces levantamiento de cargas en un punto para llevarlo a otro punto, ¿no? Si en el otro punto también tienes algunas medidas de control, también se hace en ese retorno. No sé si me Ya, dejo entender. Ujú. no, o sea, se hace como una especie sumatoria o para cada punto, para cada No, 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 distancia se no, hace un no, acá no cálculo se suma, no puedes asumir eso, la metodología no te dice eso. Tienes que hacer para cada uno. para cada uno. Sí, así Perfecto. es. Ujú. Ya, muy bien, gracias. Por favor, le habilitamos a Cristian.
Cristian, ya tienes acceso. Cristian, Buenas noches. Para evaluación, ¿cuál sería el mejor método para evaluación de puestos administrativos, pero con personas con silla de ruedas? Y otra pregunta es el método OWASP. Ya que tiene el método OWASP, ¿cuál es su consulta con respecto al método OWASP? No, quería que me refuerce sobre el método OWASP, en qué No consistía o hemos en qué hecho caso el se puede método hacer. OWASP ahorita. Es que hay un montón de métodos. Aparte de esto es el método JSI, hay muchos métodos en los cuales si vamos a enfocarnos nunca voy a terminar. Y eso ya, digamos que se realizaría en un estudio de realidad más profundo, porque lo que yo les doy ahora son alcances. ¿Ya? Hay muchos métodos más. No solamente hay el OWASP, hay, si no me equivoco, 5 métodos más. La lista, hay OCRA, OCRA hemos visto, ¿no? Pero hay otras que es Checklist OCRA, hay JSI, diferentes metodologías que se podría estudiar, pero por el tiempo no se puede. Ya, ahora con respecto a tu pregunta, ¿cuál era el otro? Ah, ya, silla de ruedas, ya me acordé. Ya, con respecto a la silla de ruedas, es parecido, si va a realizar actividades administrativas, es parecido, o sea, hay que evaluar igual, distancias entre la pantalla. Ahora, hay puntuación de grupo A es específico para la silla. En este caso, la silla pues no va a tener 5 patitas, 5 rueditas, perdón. De repente no va a tener, o no sé, no estoy muy segura con respecto a las sillas de ruedas, si va a poder subir y bajarse, dependiendo, digamos, si va a ser regulable el asiento, etcétera, ¿no? Diversos factores. En ese caso, pues yo considero, si me tocaría hacer una evaluación, porque no lo dice la metodología, pero ya por la experiencia y todo ello, yo consideraría evaluar a la silla con las condiciones mismas que tiene la silla, lo más adecuadas. Generalmente una silla de ruedas es bastante acolchada porque la persona está sentada prácticamente todo el día ahí, ¿no? No es como que en una silla normal, que nosotros sí nos podemos parar y hacer otras actividades, hacer otras pausas activas, etcétera. En ese caso, consideraría que la silla sea totalmente acolchada, que le permite a la persona sentarse. Lo que sí tiene creo que es reposapiés, ¿no? Que eso sí se puede regular para que forme de tal forma los ángulos de 90 grados, que no haya mucha flexión ni extensión del tronco, colocarle, si de repente la silla en el respaldar no tiene esta curvatura que te permite acomodar la zona lumbar, colocarle una, ¿cómo se llama? Una almohada, no se llama almohada, un cojín, un respaldar extra que le dé esa forma de curvatura, ¿no? Y la persona pueda sentarse y ya pueda tener, digamos, esa zona lumbar bastante apoyada y finalmente no le genere lesiones. Eso es lo que yo podría considerar al hacer un análisis, o sea, tratar de darle todas las comodidades que le daría una silla, digamos, ergonómica de trabajo y acomodarle a esa silla de ruedas que tiene, ¿no? Y así estaría minimizando los niveles de riesgo. Porque de ahí todo lo demás, el mouse, la pantalla, el teclado, todo eso sí debería cumplir porque es externo a su silla, ¿no? Eso es lo que podría hacer. Bueno, muchas gracias por su participación. No sé, a ver, a Gabriela la última, por favor. le habilitamos a Gabriela, por favor, y ya estaremos culminando. Gabriela, ya tienes acceso. Sí, ingeniera, buenas noches. Para las actividades que realizan así ofimáticas, que paran sentados durante su mayor jornada laboral, ¿es necesario que la silla ergonómica tenga reposabrazos o eso es opcional? No, según la norma es obligatorio. Ah, bueno, pero ya, Sí. muchas gracias. Ya, ok. Ya, muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en la próxima, que sería Monitoreo de Agentes Psicosociales. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, ingeniera Vanessa. Le agradecemos
agradecemos por esta sesión tan espléndida que ha realizado el día de hoy a todos nuestros participantes. Muchas gracias a nuestros participantes también por estar presentes en esta sala, pues demostrando la disciplina y el compromiso, ¿no?, que tienen con el curso. Por favor, recordarles que el día de hoy ya tenemos nuestra evaluación número 3, ¿ya?, del curso. El día de hoy ya es nuestra tercera evaluación del curso. Por favor, es muy importante que ustedes puedan realizar la evaluación para que puedan medir sus conocimientos, independientemente de que puedan adquirir o no el certificado. Es muy importante que ustedes puedan realizar la evaluación, ¿no? Porque es la única manera de ver si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿no? El día de hoy se va a habilitar a las 11:30, por favor, la evaluación. Va a estar habilitada por 24 horas para que ustedes puedan rendir. La próxima semana ya estamos entrando a la semana final y nuestra evaluación final del curso sería el 6 de abril, ¿ya? Así que el día de hoy estamos todavía en nuestra tercera evaluación, ¿no? Nuestra próxima clase, nuestra próxima clase va a ser el día 5, ¿no? 5 de marzo, por favor. Ya sin más preámbulos, por favor, recomendarles en su evaluación que ustedes puedan revisar bien antes de enviar la evaluación, revisar el tema de sus datos, su DNI o en el caso de extranjeros, pues la cédula de identidad, ¿no? Porque a veces al momento de digitar mal un dígito ya no van a poder ver el reporte de notas, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes puedan digitar bien sus datos. Por favor, les voy a pedir que puedan prender sus cámaras para ya poder despedirnos, ya que como ustedes saben son reportes que nosotros tenemos que hacer al Colegio de Ingenieros. Muchas gracias Miguel, Javier, Ademar, Wilfredo, Olger, Abigail, Orlando, Donny Buccelli, Joana Mancilla, Maritza, Catherine, Gilmar, Rostain, Jorge, Julián, Yamil. A ver, a la voz de 3 nos hacemos la fotografía. 1, 2 y 3. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos ya la siguiente semana y muchos éxitos en esta tercera evaluación. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches.